Bon vespre a tothom. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí y acompañarnos en un día que coincide con otros muchos actos en Palma. Pero era la ventana de oportunidad que tenía nuestra invitada de honor para estar aquí hoy en Mallorca. Muchas gracias, Cristina. Creo que hemos tenido suerte de poder escuchar ahora esta conferencia tan de actualidad y de título provocador, en el sentido que promueve reacciones, y provocativo, sugerente. No te sacrifiques por el futuro del planeta, nada menos. Sabéis todos que el universo, nos aseguran todos los astrofísicos, es viejísimo, 14.700 millones de años. El planeta azul, nuestro hogar, la Tierra, es muy vieja, 4.500 millones de años. Y nosotros, que nos autodenominamos sapiens, somos sumamente jóvenes, apenas unos niños de muy corta edad. Para entender esta cronología cósmica tan incomprensible, nada tan sugerente como la brillante idea del añorado Carl Sagan en su mítico libro Los dragones del Edén. El jardín del Edén, el paraíso terrenal como metáfora. Con su símil de comprimir toda la historia del cosmos en un año, si el origen del universo se produce el día 1 de enero, resulta desconcertante que la Tierra surge en septiembre, como condensación de la materia interestelar de una estrella de segunda mano, el Sol. La vida nace ya muy poco después. Los dinosaurios aparecieron en Nochebuena para desaparecer el día 30, o sea, dominaron 4 días. Las flores embellecieron la tierra el Día de los Inocentes, y nuestros antepasados, unos monos peregrinos y de muy poco pelo, se pusieron en pie muy poco antes de las campanadas de la medianoche, casi en los cuartos. Piensen en esta comparación, que la historia escrita que conocemos solo ocupa los últimos 10 segundos del 31 de diciembre, y el espacio transcurrido desde el ocaso del medievo hasta ahora, el siglo de la innovación, es poco más de un segundo. Y en ese único segundo, sin dejar de estar en conflictos permanentes, hemos inventado la escritura, el lenguaje, las matemáticas, la imprenta, la pólvora, la inteligencia artificial y hasta la bomba atómica. Y todo este conocimiento acumulado hemos conquistado la Luna y hemos enviado artilugios más allá de nuestro sistema solar, capaces de emitir señales y haciéndonos hasta un selfie que inmortaliza este diminuto punto pálido desde millones de kilómetros. La vida, pues, en la tierra, en el mar o en el aire, existe y ha existido millones de años sin nosotros. Y nosotros, no lo olvidemos, carecemos de posibilidades donde no puede haber vida. La biosfera es única y esta dependencia no deja margen para excepciones. Después de ese segundo inverosímil, esa febril actividad, resulta que el planeta, la Tierra, tiene fiebre o febrícula. Y las advertencias de que el cambio climático inducido por nuestra especie, que hoy ha alcanzado los 8.103 millones de personas, ha pasado de tener un carácter anecdótico o marginal a convertirse en una opinión consolidada, como recoge por primera vez y en su primer punto las Naciones Unidas en el último informe del Panel Intergubernamental de 2023. Cito: las actividades humanas, principalmente a través de la emisión de gases de efecto invernadero, son la causa inequívoca del calentamiento global. Para aportarnos claridad, bajar la temperatura de este acalorado debate, hemos invitado y aceptado a una mujer singular, experta,
conocida y reconocida, doctora en Sociología, la ciencia que se encarga precisamente del análisis de la sociedad humana. Madre, licenciada en Ciencias Políticas y de Administración, y que además es referente en participación ciudadana, en calidad de las democracias y en especial en la gobernanza de la transición ecológica. Cristina Monge Lasierra, aragonesa, otra aragonesa valiente, profesora de Sociología de la Universidad de Zaragoza y politóloga. Tiene másteres en Unión Europea, en Comunicación Política y la conocerán, pues es rostro y voz habitual y analista política del País, Cadena Ser o Radio Televisión Española. Investigadora, realizó y defendió su voluminosa tesis, casi 600 páginas, sobre gobernanza, participación ciudadana y calidad democrática, un análisis del 15M. Tiene presencia activa en las redes, ha escrito varios libros y son innumerables los artículos en revistas y periódicos de referencia que se hacen eco de sus planteamientos y que demuestran su enorme capacidad de trabajo. Su palabra escrita, que podemos releer, es testimonio de su conocimiento, de su dedicación y de su compromiso. Hace apenas unos meses, analizando la COP28, dejaba escrito que el pesimismo es para los buenos tiempos y que, cito, como sucede tras cada una de las COP, oiremos alabanzas de acuerdo de quien ve la botella medio llena y críticas de quien la ve medio vacía. Unos u otros tendrán parte de razón, pero esa propia tensión ayudará a avanzar. La dimensión del reto es enorme, es proporcional a la dificultad para conseguir el acuerdo. Recuerden, a diferencia de la pandemia, no tenemos vacunas para bajar la temperatura. Termino, y no puedo citar ni detenerme en el largo relato de sus logros, pero sí debo y quiero comentar, como nos advirtieron nuestros embajadores, que lo hace todo con la máxima integridad. En resumen, nuestra invitada de esta noche, la doctora Cristina Monge, es un ejemplo vivo de lo que una persona con talento, perseverancia y dedicación puede hacer por el bien común, por el bien de todos y además sin esperar nada a cambio. Estimada Cristina, después de lo dicho, sin necesidad de prometer ni jurar, es un orgullo, un honor y una enorme satisfacción darte la bienvenida en nombre de todos los presentes. Gracias por aceptar nuestra invitación y desplazarte a esta isla para compartir tu visión, tu ilusión y tus ideas. Gracias por ser un ejemplo vivo a seguir en el mundo de la investigación sociológica y la calidad democrática. Y muchas gracias por tu enorme dedicación, trabajo y sacrificio en beneficio de todos. Bienvenida a las islas, bienvenida, bienvenidos, benvinguts en el Cercle d'Economia de Mallorca. Muchas gracias. Hola Marta, muchas gracias. Me habían advertido que los discursos de presentación de Josep eran impresionantes, pero no me imaginaba que tanto. Y claro, me ha dejado muy mal, porque después de esta presentación solo cabe decepcionar. Así que yo ya pido disculpas por anticipado, porque semejante cantidad de halagos luego es muy complicado. Bueno, es un placer estar aquí, es un placer poder colaborar con el Cercle d'Economia. Y es un placer reencontrarme con caras, amigas y conocidas, algunas que por sorpresa me han aparecido aquí a última hora y que me hace mucha ilusión veros. Así que muchísimas gracias por venir. Y como comentaba, cuando entraba aquí a la sala hace un ratito, yo voy a intentar que se vayan de aquí, que se vayan de aquí con más preguntas que respuestas. Ya lo siento. Pero lo dice la ciencia. La ciencia nos dice, en materia de cambio climático, hace tiempo que les iba diciendo, que caminamos por terreno desconocido, que realmente han cambiado, las condiciones biofísicas están cambiando y que es muy difícil, como saben los científicos, que es muy difícil en estos momentos hacer pronósticos claros y certeros que digan mañana va a pasar esto, ¿no?
Caminamos por terreno desconocido. Lo que sí que dicen, como comentaba Josep antes de la presentación, y lo ha dicho el IPCC solamente en el último informe, en este último informe del pasado mes de noviembre, o sea, hace nada, porque la ciencia es conservadora, como tiene que ser. Perdón, es decir, necesita mucha evidencia, mucha certeza para poder afirmar algo como tal, ¿no? Y efectivamente, en su último informe, en ese sexto informe de evaluación, el IPCC, por primera vez dice negro sobre blanco: vivimos en una crisis climática, están cambiando el clima y es producto de la acción humana. Pero dice algo más, que esa parte se nos suele olvidar. Dice, estamos a tiempo de evitar las peores consecuencias de la crisis climática. Por lo tanto, yo no vengo aquí a contar lo mal que está todo y a decir esto es un desastre, vamos a morir todos, ¿no? Que yo creo que tampoco aportamos nada si hacemos eso. Vengo aquí a intentar hacer un análisis, a compartir el análisis que hace la ciencia, básicamente, y a plantear una serie de interrogantes que para mí va a lo que es el desafío de nuestros tiempos, ¿no? Que es decir, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo gestionamos todo esto? ¿No? ¿Cuál es la actitud para la que miramos este desafío? ¿Lo miramos de una manera contemplativa? ¿Lo miramos pensando que es inevitable ya el apocalipsis mientras bebimos una segunda copa de vino? ¿No? ¿O cómo lo miramos? Bueno, pues para eso yo voy a intentar generar dudas. Y por eso lo provocador de este título, lo provocativo de este título. Porque creo que es momento ya de cuestionar algunos de esos mitos que vamos repitiendo unos y otros a lo largo de los años cuando hablamos de crisis climática. Así que si me permiten sembrar dudas y sembrar preguntas, empezaré con esta afirmación: no te sacrifiques por el futuro del planeta, haciendo ver que hay tres partes de ella. Primero, la idea de sacrificio, que será lo último que hable. Segundo, la cuestión del futuro, ya veremos a ver. Y tercero, el tema del planeta. Estamos hablando del planeta. Realmente lo que nos preocupa es el planeta. Bueno, vamos a empezar a centrar un poco de qué hablamos cuando hablamos de la crisis ambiental. Porque el cambio climático es una parte de la crisis ambiental, eso no se dice, ¿eh? Efectivamente, me gusta mucho a mí esa definición de que es la fiebre del planeta. Porque cuando tu hija tiene fiebre, tú sabes que hay un problema, hay una infección, hay un virus, hay lo que sea, ¿no? La fiebre lo único que te indica es que hay un problema, pero el problema no es la fiebre. Vale. Pues aquí pasa algo parecido. El incremento de temperatura nos está diciendo que hay problemas, pero ¿cuáles son esos problemas? El Instituto de Resiliencia de Estocolmo, que es un centro de investigación de referencia en estos temas desde hace tiempo, ha ido identificando una serie de variables, una serie de ítems, cuyo equilibrio son los que garantizan la posibilidad de vida en el planeta tal como lo conocemos. Aquí he traído los últimos análisis del 2009, del 2015 y del 2013. Perdón, del 2023. Notarán que en el último, en el 2023, que es el último que se ha publicado, han incrementado dos factores más respecto a los análisis previos, ¿no? No me voy a entretener ahora, porque si quieren luego en el debate lo comentamos, ¿eh? No me voy a entretener en ir viendo cada uno, pero sí que creo que gráficamente se ve muy bien lo que aquí nos está diciendo la ciencia. Y nos dice, el anillo de seguridad que no debería sobrepasar cada uno de esos componentes es esa línea, ese circulito que está en puntos, bueno, este círculo de aquí, ¿vale? Esa es la parte de seguridad que no debe de pasar ninguno de esos elementos. Vemos que en el año 2009, 3 de esos elementos habían pasado ya el área de seguridad. Se refieren a cosas variadas, ¿eh? Hablamos de cambio climático, hablamos de pérdida de biodiversidad, hablamos de acidificación de los océanos, hablamos de cambio de usos del suelo, etc. Bueno, en el año 2015, un elemento más había pasado ya ese cinturón de seguridad. Pero es que en el año 2023, de los 9 elementos que analizan, 6 habían pasado ya este cinturón de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha alterado ya ese equilibrio del que forma parte los elementos básicos que tienen que garantizar que la vida está siendo posible en el planeta tal como la conocemos. Por lo tanto, no estamos hablando de una cuestión baladí, no estamos hablando de un elemento aislado, estamos hablando de si la vida sigue siendo posible o no. Esta gráfica la habrán visto ustedes 1000 veces, supongo yo.
Es la evolución de las temperaturas desde el año 1860, en este caso hasta el año 2020, con la fuente del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas, al que aludía hace un momento. ¿Qué sienten ustedes cuando ven esta gráfica? Venga, quiero escuchar algo. Que somos muchos. ¿Somos muchos? Miedo. Miedo. Más. Calor. Calor, sí. Calor, cierto. Yo no me lo había dicho nunca. Calor. ¿Qué más? ¿Qué sensación genera esto? Un subidón final. Un subidón final, bueno, no lo sé. La gráfica no hace falta que le explique, se ve clarísimamente los años, no tiene ningún misterio, vamos, es un facilito. ¿Alguna sensación más? Vergüenza. Bueno, que cada cual sienta lo que considere, faltaría más, el sentimiento no se discute, ¿vale? Pero la línea que me aterra es esta, no es la anterior. En esta gráfica hemos traído la parte anterior y la hemos pintado aquí de azul, ¿vale? Entonces tenemos hasta el 2017-2020. Y a partir de allí, en la zona verde, está lo que puede pasar en el futuro, ¿en función de qué? En función de lo que hagamos o dejemos de hacer hoy. En función de lo que decidamos o dejamos de decidir hoy. Esto no lo digo yo, esto lo dice el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Y ese es el rango de actuación que tenemos. En función de lo que hagamos, efectivamente la curva de incremento de temperatura se puede disparar. Pero ojo que, recordando la terminología que utilizábamos en la pandemia, la curva se puede aplanar. ¿Se acuerdan cuando decimos hay que aplanar la curva de contagios? No. Pues la curva se puede aplanar, incluso la curva puede disminuir. Por lo tanto, primera cuestión que me gustaría dejar clara como aproximación. El futuro no está escrito. Esto no quiere decir que nada sea fácil, pero el futuro no está escrito y va a depender de lo que hagamos o dejemos de hacer en estos momentos. He querido traer aquí, como esto es un foro de economistas, empresarios, etc., he querido traer aquí el último informe que se presentó en Davos, en la cumbre de Davos, hace unos meses. Un informe en el que, como todos los años, Davos identifica cuáles son los principales riesgos que existen para el medio ambiente. No. ¿Para la biosfera? No. Para la economía mundial. ¿Cuáles son los riesgos hoy que existen para la economía mundial? Va cambiando año tras año, pero básicamente mantienen ya los patrones. Este año, entre los riesgos a corto plazo, que son 2 años, el foro de Davos identifica de una manera muy sorpresiva, porque ha entrado ahí directamente al top, los problemas de desinformación. Pero a partir de allí, el segundo enorme riesgo para la economía global tiene que ver con los fenómenos meteorológicos extremos. Y si digamos, en vez de mirar a 2 años, mira a 10 años, veremos que todos los que están pintados de verde son los riesgos ambientales que Davos califica para la economía mundial. Leo, por orden. Fenómenos meteorológicos extremos, cambios críticos en las tierras en el sistema de la Tierra, pérdida de biodiversidad, cambios de recursos naturales, etcétera, etcétera. Es decir, de los 10 principales riesgos de la economía mundial, los 4 primeros a 10 años vista tienen que ver con la crisis ambiental. Unos son cambios climáticos y otros elementos de la crisis ambiental. Pero este es el momento en el que la economía mundial se sitúa hoy, teniendo como sus principales riesgos lo que tiene que ver con la crisis ambiental y dentro de la crisis ambiental también de forma específica el cambio climático. Si hiciéramos un análisis más fino, veríamos que debajo de muchos de esos riesgos que no son ambientales también se esconden factores derivados de la crisis ambiental. ¿Vale? Luego iré comentando con ellos. Por el momento vamos a dejarlo. ¿No? Primer elemento que me quiero centrar. Una vez que ya hemos visto que tenemos un incremento de temperaturas clarísimo, que el IPCC nos dice que estamos en estas, que el futuro no está escrito, que vemos que ahí tenemos un riesgo económico importante, vamos a empezar a derribar mitos. Esto es una foto que quizás, una infografía que quizás algunos de ustedes ya hayan visto anteriormente, que me gusta mucho traer a colación, hay que explicarlo ahí, porque si no puede dar lugar a engaño. Cuando todos nosotros éramos todavía más jóvenes que ahora y estudiábamos en el instituto o así, nos contaban que teníamos un problema con el agujero de la cabeza, ¿verdad? Vale. Lo que todavía no se ha contado masivamente, o no todo el mundo sabe aún, es que en buena medida, no al 100%,
pero en buena medida ese problema se está solucionando. Y esta es la evolución de cómo ha ido cerrándose el agujero de la capa de ozono a lo largo de los años. ¿Está cerrado del todo? No. Y además depende de condiciones meteorológicas y de otros elementos que todavía no se sabe qué va a pasar. Pero ha habido una evolución clarísima hacia mejor. ¿Qué ha pasado? Dos cosas. Un convenio internacional para prohibir los CFCs, que eran esos gases que provocaban el agujero de la capa de ozono, y una tecnología de sustitución. Es decir, teníamos una tecnología que permitía cumplir lo mismo sin necesidad de usar los CFCs. Este es el resultado. ¿Eso quiere decir que el cambio climático puede funcionar con esos criterios? No, es mucho más complejo. Esto es un elemento muy concreto. Pero tenemos que ponerlo encima de la mesa para ser conscientes de que a veces decisiones, que no diré yo que sean fáciles, pero que tomamos todos los días, como por ejemplo un convenio internacional, pueden hacer mucho para paliar algunos de los problemas ambientales que tenemos. Insisto, no es la panacea, no es la solución a todos nuestros males, para nada, pero pueden ayudar un convenio internacional y tecnología de sustitución, en este caso en concreto. Por lo tanto, acotándolo bien, creo que es importante ponerlo en valor también. Y sobre todo porque nos enseña otra cosa, y es que el planeta tiene una capacidad extraordinaria de resiliencia. El planeta, este sitio donde habitamos, le podemos hacer mil barbaridades, que su tendencia natural va a ser a recuperarse. Eso que llamamos la resiliencia o la capacidad de recuperarse de esos. Hemos hecho muchas bromas durante la pandemia acerca de cómo en las ciudades, en el momento en que se paró la vida, dejamos los coches en los garajes, paramos las fábricas, nos quedamos en casa y aparecía un jabalí en el barrio de Pedralbes en Barcelona, ¿no? Bueno, aquí seguro que habréis tenido y se sabe, ¿no? Yo vivía en Zaragoza entonces, que es donde estoy, al lado de un río, y había la calle llena de patos, ¿no? De patos que había en el río. Es decir, la naturaleza en el momento en que dejamos que pase, en el momento en que dejamos, tiene capacidad de resiliencia y capacidad de recuperación. ¿Cuál es el problema entonces? Que nosotros no. Nosotras y nosotros no. Y el resto de seres vivos tampoco. Esto es una representación. Todos estos datos yo los voy a dejar, pero si a alguien le interesa, que paso la página web de la bibliografía y se puede seguir mirando, ¿no? El Instituto de Investigación Carlos III, que es una joya que tenemos en este país, lleva muchos años investigando qué ocurre en la salud de las personas, por ejemplo, en los momentos de picos de temperatura. Y estamos viendo cómo, conforme los picos de temperatura van subiendo año tras año, las hospitalizaciones en unos casos y las muertes en otros se van disparando. Poco a poco se va ajustando mejor la metodología para saber exactamente qué está pasando, pero cuando se tienen datos ya reales, no en el momento del 30 de agosto tú no sabes exactamente lo que ha pasado y por qué ha pasado, pero cuando van pasando los datos, estamos viendo, esto por ejemplo, esto es del año pasado, es del año 22, perdón, y estamos viendo ahí casi 36.000 muertes prematuras por todas las causas derivadas de temperaturas extremas. España, solamente, ni un año. Cuando os llegan los datos definitivos, que tardarán todavía, veremos que estos habrá que matizarlos y probablemente serán más, porque la metodología se va perfeccionando y nos va dando cada vez datos más reales, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos evidencia empírica más que sobrada de que el incremento de las temperaturas, los picos de temperatura están ocasionando pérdidas de horas de trabajo, por cierto, desde el punto de vista económico, muertes anticipadas, enfermedades anticipadas, hospitalizaciones. ¿Y a quién le perjudica más? Pues no es muy difícil de adivinar. A qué sector de la población es más vulnerable. Personas mayores, niños y niñas, enfermos crónicos y pobres. Porque no es lo mismo aguantar una ola de calor con aire acondicionado en casa que sin aire acondicionado en casa, ¿verdad? Bueno, pues iremos viendo todo esto. Esta es una infografía que saca el IPCC en su último informe, que me gusta mucho ponerla porque creo que explica muy bien, de forma clara, de qué estamos hablando. Si tuviéramos aquí la evolución de las temperaturas, la evolución de las temperaturas en los últimos años, desde 1900 hasta el año 2100, poniendo el 2020 de alguna forma como referencia, fijaros que las personas que nacían en el año 50, lo voy a preguntar aquí edades, que nadie se asuste, pero quienes nacieron en los años 50
Pues bueno, la mayor parte de su vida lo ha vivido en un entorno de unas temperaturas más o menos llevaderas, ¿no? Y es al final, a partir de los 70, cuando la cosa se pone un poco más dura. Vale. Pero es que quien haya nacido en el 2020, que aquí seguro que tenéis hijos, hijas, nietos, nietas, sobrinos, conocidos, que han nacido en el año 2020, veréis que pasan ya toda su vida dentro de estas franjas rojas, no, granates de temperaturas altas. Bueno, pues aquí tenemos cómo afecta el cambio climático, la crisis climática. No es un problema del planeta, es un problema de los seres vivos que habitamos el planeta. Por lo tanto, esto que hemos visto tantas veces, de tenemos que cuidar nuestro entorno por el futuro del planeta, tenemos que actuar de forma más ecológica, tenemos que cambiar nuestro modelo de producción para que se mantenga el planeta, pero que no. El planeta tiene muchas posibilidades de reinventarse y de resistir. El problema lo tenemos nosotros y nosotras, los seres vivos que habitamos el planeta. He dicho que iba a cuestionar 3 elementos, ¿vale? El sacrificio, el futuro y el planeta. Bueno, pues el planeta, no sé si les he convencido o no, pero ahí está, ¿no? El problema no lo tiene el planeta, el problema lo tenemos nosotras y nosotros y el resto de bichos o de seres vivos que nos acompañan, ¿no? Y lo tenemos hasta el punto de que nada escapa a la crisis climática. Naomi Klein tiene un libro que se llama Esto lo cambia todo, que les recomiendo y que efectivamente creo que lo hizo de una forma muy clara. Nada escapa a la crisis climática. Esto es una gráfica también del foro de Davos, del Foro Económico Mundial, que en esta gráfica no se habla de crisis climática, se habla de riesgos que tiene la economía y el mundo en su conjunto. De riesgos que tienen que ver con el cambio climático, que tienen que ver con las revoluciones tecnológicas, que tienen que ver con tensiones políticas, que tienen que ver con los movimientos de personas cada vez mayores. ¿Y por qué traigo a colación esto? Pues porque muestra clarísimamente lo que está pasando en el mundo interdependiente y global de hoy. Y es que todos y cada uno de esos riesgos de la economía global están relacionados con el conjunto de problemas que tenemos ahora mismo. Ustedes pueden tirar del nodo que quieran, de uno rojo, de uno azul, de uno verde, de esos puntitos, que se van a llegar a poner toda la maraña de riesgos que tenemos asociados. Luego, cuando hablamos de crisis climática, no pensemos que hace calor, no pensemos que hay un incremento de muertes asociadas, no pensemos que la economía se va a debilitar, no. Es que hablamos del conjunto de riesgos que nos están rodeando en estos momentos. Cuando hablamos de movimientos de personas, que pasaré unas cifras, tenemos que tener en cuenta que el cambio climático está debajo de muchas cifras. Cuando hablamos de revolución tecnológica también, luego lo diré. Pero esto, insisto, Foro Económico Mundial que hace esta malla de cómo los riesgos están a día de hoy entrelazados e interrelacionados entre sí, ¿no? Si a alguien le interesa mucho, la Unión Europea acaba de hacer acaba de hacer un informe que solamente está publicado de momento el resumen ejecutivo, pero en unas semanas estará el informe completo, de cómo el cambio climático afecta al sistema socioeconómico en Europa. Y hablan solamente de Europa, de sectores económicos, el turismo, la automoción, el sector primario, los servicios, el conjunto de sectores económicos y en concreto qué pasa con eso en la Unión Europea. Es muy recomendable, simplemente quería dar el aviso, ¿no? Bien, el futuro. ¿Realmente estamos hablando de un problema de futuro? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Es que la crisis climática condiciona el futuro del planeta. Es que tenemos que preocuparnos por los hijos de nuestros hijos, por las hijas de nuestros hijos. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Millones de veces. Mentira, no es el futuro, es el presente. Esto está aquí ya. Acordamos de esa gráfica con la gente que acaba de nacer en el año 2020 y que vivía ya toda la vida en un contexto de crisis climática. Por lo tanto, nada del futuro. Esto está aquí ya. Y está operando ya sobre nuestra vida y sobre nuestras sociedades. Al menos de 3 maneras. Yo voy a hacer aquí unos apuntes de un análisis de carácter social y político, que es lo que me dijo, otros colegas de otras disciplinas según que lo hacían de otras cosas, ¿no? Y al menos 3 elementos en los que vemos que el cambio climático está aquí ya, la crisis climática ya afecta de forma clara a nuestra forma de vivir en sociedad. Antes se habló de la salud individual, pero nos afecta como personas, ¿no? Ahora me interesa más la dimensión colectiva de cómo nos afecta como sociedad. 3 elementos que no son los únicos, pero son los más importantes porque no tengo toda la
Primero, el cambio climático nos empobrece a todos, nos hace más pobres siempre, pero también nos hace más desiguales, porque lo tiene peor quien parte de condiciones más desfavorables. Segundo, incluso cuestiones que aparentemente no tienen nada que ver, como puede ser la desigualdad de género, también se ven afectadas por la crisis climática. Y tercero, estamos viendo ya un incremento de los conflictos asociados a todo esto. Déjenme que les ponga unas cifras. Este es un mapa que muestra la vulnerabilidad de los países del mundo en relación al cambio climático. Conforme el color es más oscuro, pues más vulnerables son. Si yo ahora pongo aquí delante el mapa de las migraciones del mundo, sería muy diferente. La respuesta es no. ¿Vale? El cambio climático efectivamente nos está haciendo más pobres, pero sobre todo nos está haciendo mucho más desiguales. Si en España tenemos una sequía, como la que hemos tenido, ¿qué le pasa a los agricultores con la sequía? ¿Qué ocurre cuando hay una sequía? Vamos a ver, cuando hay una sequía en España, lo que ocurre es que bajan un poquito los indicadores económicos y se negocia con los seguros. Somos más pobres, ¿no? Los agricultores son más pobres, el Estado tiene tensiones porque hay reivindicación, necesita inversión, no sé qué, pero ya. En el Cuerno de África una sequía son millones de personas muertas. Entonces, si una sequía en España es muy importante, es un problema. Pero en el Cuerno de África son millones de muertos. Hay una diferencia, ¿no? Aquí tenemos una gota fría en el Levante, se lleva por delante no sé cuántas casas. Ha pasado, me temo que pasará. ¿No? ¿Y qué ocurre? Pues que hay que pelear con el seguro. Por cierto, el tema de los seguros y la crisis climática es un temazo, ¿no? Se te lleva a tu casa, con lo cual, pues bueno, la vida se te parte un poco, ¿no? Un fenómeno como ese en el Cuerno de África o en el sureste asiático son millones de vidas humanas que se pierden. Entonces sí, todos somos más pobres, pero unos mucho más que otros. El cambio climático es hoy la primera causa de desplazamientos en el mundo. No sé si conocen la diferencia entre migración y desplazamiento. Hablamos de migración cuando yo dejo mi casa y me voy a otro país cruzando las fronteras, ¿no?, de ese país. Y hablamos de desplazamientos si yo hago lo mismo dentro de las fronteras de mi estado. Bueno, pues hay un instituto encargado de monitorizar los desplazamientos en el mundo que nos está diciendo esto. Año 2018, simplemente fíjense en las grandes cifras, pero esto es muy aburrido. Año 2018, 28 millones de nuevos desplazamientos, 17 de ellos derivados de desastre y 16 relacionados con el clima. De 28, 16. Aquí está incluido también desplazamientos por guerras. Bueno, sí. Es que hay más desplazamientos por fenómenos meteorológicos extremos derivados de la crisis climática que por las guerras. Año 2019, 24,9 millones de nuevos desplazamientos por desastres, no solamente por desastres naturales, ¿vale? 24 relacionados con el clima. Año 2020, 40 millones de desplazamientos en global, 30 de ellos generados por cuestiones climáticas. Un problema del futuro, de verdad. Está aquí ya. Y lo estamos viviendo ya en total, vamos, de arriba abajo todas sus consecuencias, ¿no? Migraciones y desplazamientos. Pero fíjate, yo debo hablar del tema de género, que incluso cosas que parecen no tienen nada que ver, como el género, también se están viendo afectados por este tema. La primera vez que escuché hablar de esto, tengo que reconocer que tuve una reacción un poco a la defensiva. Ya estamos, ¿no? Hasta que empiezas a ver casos prácticos de Naciones Unidas perfectamente documentados y estudiados, y te dicen, oye, ¿por qué cuando hay una hambruna en Etiopía derivada de una sequía mueren más mujeres que hombres? ¿A quién se le ocurre? Que dejamos comer para que coman amigo. Los primeros que comen son ellos, después son los niños, y con lo que quedan comen ellas. Vale. ¿Por qué cuando hay inundaciones en Bangladesh hay más muertas que muertos? Pues porque según qué culturas y religiones a las mujeres no se les permite aprender a nadar. ¿Podemos decir que el cambio climático genera desigualdades de género? No, pero las agrava.
esas desigualdades de género está vaciado. No nos genera la crisis climática, pero las está exacerbando, las está agravando. Está incrementando su crudeza y está incrementando su gravedad. Por lo tanto, está ya también detrás de cosas que aparentemente podríamos pensar que no tendrían, porque hay muchos más ejemplos, pero me quedo aquí. Por ejemplo, también, cuando hacemos estudios de pobreza energética en España, el tipo de hogar que está más sobrerepresentado en las estadísticas, o sea, que es más fácil que tenga problemas de pobreza energética, ¿qué tipo de hogar es? Mujeres solas con hijos a su cargo, familias monomarentales. Y dices, claro, es que están peor. Claro, es que el cambio climático no es que cree, pero aparte de los problemas propios que crea, además de eso, es que exacerba los problemas que ya hay. Por lo tanto, nos sitúa en una sociedad mucho más complicada de vivir. Y por eso se incrementan continuamente los conflictos. Esta foto es un poco de agua y agua. De uno, por ejemplo, del millón que se cree que hay en la zona de Andalucía, Murcia, un poco el sur. Es verdad que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo importante y se han cerrado unos cuantos. Pero también es verdad que siguen quedando muchos. Lo que se intuye, o sea, lo que se cree, ¿no? Pero claro, no hay datos oficiales. En estos momentos el tema del agua lo hemos visto en Doñana, lo hemos visto en otra vertiente del Mar Menor, lo estamos viendo cada vez que aparece una sequía, es ya un conflicto de lucha por los recursos. Esto en el mundo desarrollado. Y en el mundo no desarrollado, ya saben ustedes que España, junto con el sur de Italia y Grecia, es la zona más vulnerable en cuestiones de, sobre todo de agua, ¿no? Y de sequía en cambio climático de la Unión Europea. Bueno, pues la lucha por los recursos y la lucha por algo esencial como el agua va a hacer emerger tensiones sociales que estaban abajo. Hay un caso que está documentado, aunque no se sabe demasiado, de dos comunidades de navegantes, no voy a decir localidades para no herir susceptibilidades, dos comunidades de navegantes, una aguas arriba y otra aguas abajo de un río, por el sur de España, ¿vale? No digo más, que cuando llegó el momento de sequía, los que estaban aguas abajo dijeron, no nos llega el agua porque los que están arriba, que tienen el negocio legal, nos lo están secando. ¿Qué hicieron? Pues se fueron a los tribunales y denunciaron. Y efectivamente los tribunales les dieron la razón. Hasta que la semana siguiente, los de aguas arriba, que habían sido condenados, denunciaron a los de aguas abajo que tenían otro negocio legal. Claro. Pues es que cuando hay escasez de recursos, conflictos que estaban ahí latentes, que estaban escondidos, que parecía que no estaban, de repente emergen. Y lo que empieza siendo que no hay agua, acaba siendo un problema de convivencia social muy importante. Tan importante que una parte del pueblo dejó de vivir allí. Por lo tanto, empiezan ya a emerger ese tipo de consecuencias que aparentemente no están, pero que las tenemos entre nosotros, ¿no? Y uno de los temas que a mí más me preocupan y son las consecuencias políticas de este tema, ¿no? Porque claro, la crisis climática no es ni de izquierdas ni de derechas. La crisis climática es. Pero la forma en que la abordamos, la manera en que ponemos en marcha las transiciones, sí que tiene una serie de parámetros ideológicos. Y hay diferentes propuestas que luego comentaré muy por encima, ¿no? Pero las democracias a día de hoy tienen al menos tres problemas, tres dificultades, tres grandes handicaps a la hora de abordar fenómenos como el de la crisis climática. Tienen más, pero los tres principales son esos. Primero, el tema de la complejidad. Yo aquí he mostrado muchos datos, ustedes vienen aquí con la mejor intención del mundo y con una actitud favorable a creerme. Algunas de las gráficas que yo he mostrado las habrán visto ya 20 veces y además con el IPCC y se lo creen. Vale. Y son rigurosas, ¿eh? Pero explicar al conjunto de la sociedad la complejidad de un tema como la crisis climática no es nada sencillo. Porque es de todo menos simple. La crisis climática no es simple, no es intuitiva. ¿Se acuerdan ustedes de Filomena? De la nevada aquella, ¿vale? Bueno, pues cuando empezaron a caer los primeros copos en Madrid en enero, enseguida las redes sociales se llenaron de gente diciendo, ¿veis cómo la crisis climática no existe? Está nevada en Madrid. Pero no, es que esto también es crisis climática. Pero claro, a ver cómo te explico yo lo del vórtice, que ha cambiado el vórtice y las corrientes, a ver cómo te lo explico, ¿no? Porque no es sencillo. Entonces, tenemos un problema a la hora de explicar esto, que es lo que podría legitimar
las medidas, lo que tiene que tomar, las medidas que tengamos que tomar y que tiene que hacer comprender al conjunto de la sociedad en dónde estamos y por qué estamos en eso, ¿no? No solamente eso, es que la complejidad implica un papel del conocimiento en las tomas de decisiones para el que no estamos preparados. Corrígeme más si me equivoco. Volvamos un momento atrás la vista a la pandemia. Un segundito, ¿vale? Un fenómeno complejo, una pandemia, luego lo conocíamos cómo funcionaba. ¿Y qué hicieron los gobiernos? Pues poner en marcha comisiones de expertos. Fenomenal. Vale, muy bien. Primero, las comisiones de expertos estaban limitadas a un tipo de conocimiento, ¿no? ¿Había geriatras en las comisiones de expertos? Igual había uno en alguna, no lo sé, pero no. Pues es que igual si hubiera habido algún geriatra, hubieran dicho, oye, que es importante que la gente mayor de vez en cuando salga a dar un paseo por el parque. ¿Había pediatras? No. ¿Había politólogos? ¿Llamaron para casa? No. Entonces igual hubiéramos dicho, oye, es que esto de la confianza en las instituciones resulta que es la clave a la hora de que la gente se ponga las vacunas o no las ponga. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que los fenómenos complejos necesitan de todos los conocimientos trabajando juntos. La gente que genera conocimiento en el ámbito científico, en el ámbito académico, no está acostumbrado a eso. Nos cuesta mucho. Y aquí primero, autocrítica, la primera por delante. Nos cuesta mucho trabajar con otros tipos de conocimiento. Nos cuesta mucho además trabajar en algo que es una realidad a la que hay que dar respuesta en el momento. Pero sobre todo, esa segunda parte, es que el ámbito de la toma de decisiones, en este caso el ámbito político, no tiene incorporado esos procedimientos de cómo gestionar, cómo incorporar el conocimiento a esa toma de decisiones. De forma constante, continua y cerrada. No ante una reacción de tengo un problema y quiero una comisión de expertos, eso está bien, batallas, ¿no? Hay que crearla muy amplia, pero vale bien. No, es que la crisis climática implica que tenemos que tener todos los conocimientos disponibles de una forma sistemática para ir incorporando eso a la toma de decisiones. Y eso es algo que no sabemos hacer todavía. La buena noticia es que empiezan a aparecer proyectos en este sentido. En el Congreso de los Diputados sabéis que existe desde hace unos años una oficina de asesoramiento científico a diputados y diputadas. Se están poniendo en marcha las iniciativas en el mismo sentido, pero en cualquier caso lo importante es tener en cuenta que necesitamos todos los conocimientos y además integrados en ese proceso de toma de decisiones. Segunda cuestión, el rol del Estado. Esto es muy importante ver cuál tiene que ser el rol de las administraciones públicas y del Estado en este desarrollo. Es común decir esto de que la crisis climática, pues obviamente no se puede resolver solamente desde Palma de Mallorca, ya lo siento, ni siquiera desde las Islas Baleares, ya lo siento, porque me consta que habéis hecho un esfuerzo enorme, ni siquiera desde España, esto es global, ¿no? Y vale, pero ¿y qué instituciones globales tenemos capaces de gestionar esto? Ninguna. Por lo tanto, tenemos que acudir a un nuevo paradigma político que incorpora cuestiones como la COP, las cumbres del clima de Naciones Unidas, que tienen sus limitaciones, pero que a día de hoy es el único foro que existe, Manu sabe muy bien, mejor que yo, que existe para ir avanzando y para ir articulando compromisos de unos y otros y moviendo voluntades de unos y otros. Además, tenemos que incorporar otro tipo de mecanismos distintos, como por ejemplo los acuerdos comerciales. Esto es una cosa que no se sabe y yo lo cuento mucho por lo relevante que es el tema. Fue un tratado comercial entre la Unión Europea y China, donde China se compromete a incrementar su ambición climática de renovables y a ir cerrando centrales de carbono. Es un tratado comercial. Bueno, pues es que todos estos instrumentos tienen que ponerse en marcha, tienen que ponerse encima de la mesa. Pero el Estado no puede tener el rol que tenía de pensar que lo puede solventar todo, porque es una cosa que es porque el problema es global, no es un problema que se queda en el ámbito del Estado. Pero incluso dentro del Estado, la administración pública por sí sola tampoco puede hacer esto. Porque si no hay inversión privada, podemos comprometer la transición energética. Si no hay inversión privada, si no hay desarrollo tecnológico, podemos ir generando comunidades energéticas sin una casualidad más eficiente, sin no sé qué, sin la innovación tecnológica. Y si no tenemos una sociedad que está entendiendo el proceso de transformación en el que estamos inmersos,
¿Podemos hacer esas transformaciones? Entonces, claro, aquí se nos complica otra cosa, y es que ya no consiste en legislar y utilizar el BOE, que hay que hacer. Consiste en hacer eso y al mismo tiempo ser capaz de que todos y cada uno de los actores hagan lo que le corresponda. Que el sistema financiero financie la economía verde de la marrón, que el desarrollo tecnológico avance en esa línea, que las empresas apuesten invirtiendo y generando economía y riqueza por ahí, que la sociedad en su conjunto entienda lo que se está jugando, que el mundo del conocimiento aporte lo que tenga que ir aportando, y el único que está legitimado democráticamente para hacer eso, para hacer que los demás hagan, es el Estado y las administraciones públicas. Por lo tanto, el rol del Estado necesita ser repensado para poder gestionar esta crisis. Y tercera dificultad que tienen las democracias para afrontar esta disciplina, las cuestiones del plazo. Todo esto que yo digo aquí es, la verdad es que, bueno, yo digo más o menos como que estamos de acuerdo, pero luego hay que presentarse en las elecciones. Y hasta ahora, yo creo que eso está cambiando ya, pero hasta ahora nadie estaba dispuesto a salir aquí a dar un meeting a la Plaza Mayor de Mallorca a decir vecinos, vecinas, sacrifíquense hoy y así sus nietos dentro de 50 años vivirán mejor. Porque con eso no se gana ningún problema. Hay un problema incluso de rendición de cuentas desde el punto de vista político. Tú te presentas para hacer un programa de 4 años, es decir, te van a votar después, sí o no, en función de lo que hayas hecho durante esos 4 años. ¿De verdad te vas a invertir en el futuro? Las políticas de los estados democráticos, la política democrática tiene un problema con esto. Y es que no consigue gestionar bien cualquier tipo de desafío que vaya más allá de la realidad. En nuestro caso tenemos a la Unión Europea que juega un poco su papel, que se puede permitir un poquito más hacer esas cosas. Pero así todos seguimos teniendo un problema de cómo gestionamos los elementos a largo plazo y lo que suponen de compromisos. Porque ni siquiera cuando nos hagan anuncios hablando de nuestros hijos y de nuestras hijas, pues hombre, sí, nos enternecen un rato, ¿no? Pero no lo suficiente como para hacer una transformación del calado de lo que tenemos que hacer. Entonces, las democracias a día de hoy tenemos estos 3 problemas al menos para solventar la crisis. Bien, no sé si les he convencido o no, pero esto no es un problema del planeta, es un problema de los individuos. Y no es un problema del futuro, es un problema del presente. Y ahora viene la parte del sacrificio, que suele ser la más provocadora. Con la mejor voluntad, pero con muy poco acierto, las personas que llevamos más años pensando, trabajando, haciendo lo que podemos en cuestión de crisis climática, hemos cometido unos cuantos errores, bastantes. Uno, fundamental, y es plantear la transición que hay que hacer, la lucha contra el cambio climático, como una cuestión de sacrificios, ¿no? Sacrifícate por el futuro del planeta. Y por eso yo pongo el título provocador justo a poner la vuelta, ¿no? Cuando tú te sacrificas por algo, dejas de lado algo que es bueno. Dice, yo tengo que sacrificar horas de estar con mi familia porque tengo que trabajar, ¿no? Las horas de estar con tu familia es algo bueno. Yo tengo que sacrificar horas de sueño porque tengo que preparar el examen. Las horas de sueño es algo bueno que tienes que dejar. Cuando hablamos de la crisis climática y atendemos ya a los comportamientos individuales, que son una parte, no lo es todo, muchísimo menos, pero son una parte importante, de verdad, evitar 1:30 o 2 horas de atasco diario en el coche, dejando el coche en casa es un sacrificio. De verdad, dejar de tener una dieta tan absolutamente saturada de carnes en vez de otro tipo de alimentos y más variada, más rica y más equilibrada, es un sacrificio. De verdad, dejar de quemar carbón y, por cierto, asfixiar a todos los mineros y a los que viven en la zona, es un sacrificio. No. Esto de la sostenibilidad o de la lucha contra la crisis climática es tomar que vivamos todos y todas mejor, las que estamos y los que vendrán. Esto va de esto, de vivir bien. Y de paso nos mete en un debate apasionante, que para mí es uno de los mayores debates políticos y filosóficos que tenemos encima de la mesa hoy, que es ¿qué es vivir bien? Porque claro, nos obliga a repensar conceptos que parecía que teníamos ya asumidos y solucionados. Nos obliga a repensar el concepto de desarrollo,
mide el PIB, el desarrollo, el Producto Interior Bruto mide el desarrollo, mide la riqueza siquiera, porque ya hay economistas que miden la riqueza, el desarrollo por supuesto, pero la riqueza tampoco, ¿no? Nos obliga a repensar la idea de progreso. ¿Qué es el progreso? ¿Es tener coches más potentes o es tener ciudades más limpias? Nos obliga a repensar la idea de seguridad. Yo digo una ciudad segura. ¿Qué es una ciudad segura? ¿Una ciudad con más policía o una ciudad con más pequeño comercio? Y por lo tanto con las calles con luces a las 8 de la tarde. Nos obliga a repensar cuestiones claves, pero en ningún momento podemos plantearlo como una cuestión de sacrificios. Primero porque no lo es, porque la crisis ecológica efectivamente lo que nos obliga es a repensar para vivir mejor todos y todas los que estamos, que vendrán, insisto en esto. Y en segundo lugar porque si lo planteamos como sacrificio estamos muertos, no hay que hacer. Aquí evidentemente es algo clave de sacrificio. Eso se acaba. Por lo tanto, mi conclusión, y de ahí el provocador del título, es que efectivamente no te sacrifiques por el futuro del planeta. Lo que tienes que hacer es pensar cómo vivir mejor para tu presente en estos momentos, para tu presente y el de los tuyos, el que te acompañan, los que estamos viviendo hoy aquí y para los que vendrán después. Y para eso estamos en un momento un poco complicado. ¿Me quedan 5 minutos? Venga. Estamos en un momento un poco complicado porque estamos en el tiempo de pasar de las cosas al teatro. Muchas de las reflexiones que yo he traído aquí supongo que no generan especial desaveniencia ni desacuerdo, y muchos de estos elementos son ya motivo de crítica en muchos foros, ¿no? Pero claro, luego está pasar esto a lo concreto. Y decir, bueno, ¿y todo esto cómo se concreta? ¿Todo esto cómo se pone en marcha, ¿no? Y entonces, en el ámbito de la Unión Europea y de todos los estados de la Unión Europea, hay siempre un elefante blanco en la habitación cuando se habla de estas cosas, que son los chalecos amarillos. Los chalecos amarillos franceses que salieron de las calles al grito de los que viven en el centro de París, que cobran no sé cuántas veces más que yo, tienen un buen transporte público, tienen todo a mano. A esos, la transición ecológica no les supone ningún problema, porque al que le van a aumentar el precio del diésel es a mí. Y yo que vivo al sur de Francia, en una zonita rural, que todos los días tengo que coger mi furgoneta Renault para llevar a mi niña al instituto a 20 kilómetros, donde tengo metro, transporte público en condiciones y tal, yo tengo que pagar el incremento de los impuestos del diésel. Esto pone los chalecos amarillos. Y por cierto, ha habido más chalecos amarillos en el conjunto de Europa, aunque no tan famosos, que básicamente respondían a lo mismo. Claro, ¿cómo se hace? ¿Cómo cambiamos el modelo energético, en este caso en materia de combustibles, sin generar esos chalecos amarillos, ¿no? Este es un ejemplo, ¿eh? Podría poner muchísimos más. Los sociólogos decimos que los problemas ambientales se responden a la tipología de problemas complejos, o mejor dicho, de problemas retorcidos o autoctores. ¿Cuáles son los problemas retorcidos? No voy a dar una sección teórica ahora de estas cosas, ¿eh? Pero un problema retorcido básicamente es aquel que te dice que cada vez que intentas solucionarlo vas a crear 4 nuevos. ¿Vale? Tenemos que dejar de quemar carbón, tenemos que dejar el petróleo y tenemos que poner renovables. Y de repente empiezan a sufrir broncas, oye, que yo aquí no quiero los paneles, oye, que aquí los generadores no me... Claro, sí. Y pues habrá que ir solucionándolos conforme vaya solucionando. Y cuando solucionemos eso, solucionan otros, ¿eh? O sea, que esto no es una varita mágica de atrás. ¿Por qué? Porque estamos en una transición que no hemos hecho nunca. Y esto es algo que se nos escapa y que se nos olvida. Jamás el ser humano ha hecho conscientemente una transformación tecnológica, social, política, económica de las dimensiones que supone la lucha contra el cambio climático. No sabemos cómo se hace. Ya está. Ya lo hemos dicho, no sabemos cómo se hace. ¿Y qué pasa? Nada. Conocimiento, prueba y error. Que funciona, adelante. Que no funciona, paso atrás, a ver por qué no funciona y tiramos por el rápido. Que resulta que no podemos seguir desplegando renovables porque se nos levanta la gente en los territorios. ¿Por qué se levanta la gente del territorio? Ah, no, es que el territorio también tiene que llevar a una de las renovables, claro, sí. ¿Va a ser que sí? Bueno, pues empecemos a ver cómo lo hacemos de acuerdo con los territorios. Ya está, tampoco está complicado. Pero efectivamente nos van a ir surgiendo un montón de problemas por el camino que vamos a tener que solucionar. ¿Os acordáis de la polémica del chuletón de hace unos cuantos veranos?
Vamos a ver, desde un punto de vista científico, dices, no hay duda. Tanto los ambientólogos como personas del ámbito de la medicina, médicos, dietistas y tal, llevan años o décadas diciéndonos que una dieta más saludable es una dieta con menos carne. Vale. Y entonces coge un ministro español y dice que hay que comer menos carnes y se monta un lío. ¿Para qué? ¿Quién monta el lío? Primero, la industria cárnica. Claro, ¿qué hacemos con todos esos empleos? ¿Nos mandamos a casa? ¿O cómo lo hacemos? ¿No? Y dos, ese sector de la población que dice, hombre, muy bonito, dices que hay que comer menos carne y de calidad, pero es que a mí me vino justo para comprar pollo hormonado para mis niños en el supermercado. Pues claro, son las contradicciones de una transición en marcha. No pasa nada. Conforme vayan surgiendo los problemas, se irá resolviendo. Y aquí, a mí como me gusta ser propositiva, cuando hablo de estas cosas, yo creo que hay un elemento clave que es ahora lo fundamental para abordar la crisis climática y es la idea de transición justa. Antes decía, la crisis climática no es ni de izquierda ni de derechas, ya está. La manera en que se aborda, esa transición sí que tiene unos parámetros ideológicos, que es lo que en estos momentos yo creo que deberíamos estar discutiendo. Ojalá, yo llevo haciendo una plegaria unos meses que no va a servir de nada, pero que la estamos haciendo. Ojalá la campaña electoral de las elecciones europeas sirviera para discutir esto, ¿no? Es decir, cuáles son los elementos que tenemos, cómo tenemos que abordar esa transición, cuáles son los elementos que tenemos que poner encima de la mesa. Y hay propuestas distintas, ¿eh? O sea, hay personas y hay colectivos y tendencias que te dicen, mira, es muy fácil. Inversión y tecnología, y de mercado medio. Vale, ¿se puede hacer así? Es una opción. Hay otros que te dicen, ni de coña, de crecimiento, hay que decrecer. Bueno, hay otros que te dicen, bueno, hay que decrecer en algunas cosas, pero no en otras. Hay otros que, bueno, hay muchas opciones. Vale, pues vamos a ver cuál ponemos en marcha. Para mí, y esta es mi propuesta y el ámbito en el que creo que podemos tener más éxito, es esa idea de transición justa. Es decir, una idea que dice la transición ya está en marcha, hay que acelerarla, tiene que ser más ambiciosa, no nos queda tiempo, hay que hacerla más rápido, pero hay que hacerla no solamente con esa frase ya tan manida de sin dejar a nadie atrás, sino que hay que hacerla apoyando de forma especial aquellos sectores económicos, aquellos territorios o aquellas personas que van a ser perdedores de la transición. Porque todas las transiciones tienen víctimas, todas. Y esta también las está teniendo y las seguirá teniendo. Ahora bien, como somos conscientes de ello y tenemos más conocimiento que nunca de esto, tenemos la posibilidad, porque el futuro no está escrito por el principio, tenemos la posibilidad de minimizar esas víctimas, de que sean las menos posibles y es posible ninguna. Pero entonces, a los territorios, a los sectores económicos y a las personas que pueden verse perjudicados por todo esto, tenemos que apoyarles de una forma especial. Y cuando hablo de apoyar, hablo de conocimiento, hablo de formación, hablo de fondos públicos y privados, hablo de tecnología, hablo del conjunto de elementos que tenemos para hacer una transformación económica, social y política de la magnitud que requiere la crisis que estamos afrontando. Así que no sé si te he convencido o no de que esto no es un problema del planeta, sino que es nuestro, que no es de futuro, sino que es de presente, y que no podemos entenderlo como un sacrificio, sino como una oportunidad para vivir mejor los que estamos y los que vendrán. Estamos en un momento clave en el que podemos tomar decisiones o podemos no tomarlas. Y de que las tomemos o de que no las tomemos, pues dependerá cómo vaya evolucionando esa curva que hemos visto al principio y que nos da tanto miedo, tanta vergüenza, tanto terror, ¿no? De esto que hemos dicho. Y sobre todo dependerán millones de vidas humanas. A mí cuando me preguntan, bueno, esto de cambio climático ya no tiene marcha atrás. Bueno, a ver, es muy difícil que se puedan echar atrás muchas cosas, ¿no? Pero por cada 0,1 grado de incremento de temperaturas que consigamos evitar, estaremos salvando millones de vidas humanas. Yo creo que con eso se resume. ¿Lo dejamos aquí? Vale. Tenemos un ratito de preguntas. Enhorabuena por la conferencia, muy interesante. Julio García. Julio, vale. Yo aportaría un pequeño detalle. Se ha enseñado a los ricos a no consumir tanto porque son un porcentaje muy alto de CO2.
reducir un poquito la población al nivel de 1900, ayudaría un poquito también al CO2. Y sobre todo quitar el SF6, que produce un invernadero 23.500 veces mayor que el dióxido de carbono, que solamente 1 kilo de SF6 calienta tanto la Tierra como un vuelo de ida y vuelta de 24 personas a Londres-Nueva York. Es un gas persistente en la atmósfera de 1000 años y se usa, por ejemplo, en centrales eléctricas y turbinas eólicas para prevenir incendios. Es un pequeño detalle. Gracias. Muchísimas gracias, Julio. Pero no es un pequeño detalle. Fíjate que tú lo dices y probablemente muchas personas no han oído hablar de este tema, y es un fantástico ejemplo de cómo la complejidad, ¿no?, de todo lo que estamos abordando requiere todo ese conocimiento que decíamos antes. Y en efecto, el tema de los CCCs es una de las cuestiones más acuciantes que tenemos en estos momentos. Totalmente de acuerdo. Gracias. Hola, buenas noches. Enhorabuena, Cristina. Gracias. Cada vez que te escucho, aprendo mucho. Bueno, ya sabemos. No, es eso. No, simplemente un comentario respecto a cómo podemos convencer a la gente, ¿no? Yo te cuento una anécdota de hace un par de años. Estaba dando una conferencia en la Autónoma de México, explicaba pues, el modelo económico, etcétera, etcétera, el cambio sistémico del modelo económico. Y cuando acabé, una señora, un poco sulfurada, se levantó y dijo: ¿cómo tiene usted la cara de venir de un país donde ha dicho lo que ha dicho y ahora obligarnos a nosotros a otro modelo? Bueno, lo único que le pude responder en ese momento, señora, lo siento mucho, a lo mejor es una mala noticia, pero si usted quiere seguir progresando en su país y ayudando, no le queda más remedio que cambiar el modelo que tiene. Pero también nosotros tenemos que cambiar el que nos hemos dado cuenta. Yo simplemente tampoco creo que debamos criticar el modelo económico del que vivimos. Gracias a esto tenemos mayor calidad de vida, etcétera, mayor longevidad. Pero es verdad, por tanto, sin renunciar a esto, creo que tenemos que cambiar. Pero el problema que le veo es precisamente lo de esta señora. Es decir, ¿cómo convencemos nosotros, los del primer mundo, cómo vamos a ayudar a los de, digamos, no me gusta el tercer mundo, el nombre ese, ¿no? Pues a adaptar su modelo económico para que acaben teniendo la misma calidad de vida que nosotros requerimos para nosotros. Yo creo que es uno de los problemas. Y no tenemos una autoridad mundial que obligue a hacer eso, ¿no? Claro, bueno, tú sabes bien que ese es el gran tema de debate en todas las cumbres del clima, en todas las COP y en todos los ámbitos de los foros internacionales, ¿no? Dos cuestiones. Primera, tienen que pasar pantalla, tienen que saltarse la pantalla, que dirían los adolescentes, ¿no?, en terminología de videojuegos. Pero sobre todo es que hay un tema de fondo fundamental. Yo no lo menciono ahora porque no quería extenderme más, ¿no? Y es lo que llamamos la doble injusticia del cambio climático. ¿Cuál es la doble injusticia del cambio climático? ¿Se acuerdan de ese mapa que ponía de los países más vulnerables? Que aquellos países que menos responsabilidad tienen en la aparición de la crisis climática porque no se han industrializado son los que más sufren sus consecuencias. Primero, porque al no haberse industrializado sus economías son más dependientes del medio natural, y segundo, porque no tienen medios de forma de hacerle frente. Por lo tanto, son esos países en vías de desarrollo los que muchas veces son los primeros que están planteando políticas más ambiciosas de lucha contra el cambio climático. Ahora bien, y esa es la clave, aquí tiene que haber un sistema de corresponsabilidad. Y aquí tenemos que, como el planeta es de todos, y como aquí esto hemos dicho, que el desafío es global, que no es desafío local, ni siquiera nacional, lo que pasa en un país al final nos va a afectar a todos. Por lo tanto, ahí hay una responsabilidad de quienes más tenemos, no solamente porque hemos contribuido más al problema, sino también porque tenemos más capacidad de hacerle frente a nosotros y de ayudar a aquellos que están frente también. Entonces, esa es la clave. Más que convencer, lo que tienes que financiar. Queda un poco utilitarista, pero vamos, básicamente yo creo que eso sí, va por ahí. Pero sí, es el gran debate siempre. Muy buenas tardes. Siempre se disfruta, Cristina, escuchándote aquí en una conversación como esta. Una reflexión que me parece que es básica, que evidentemente es esta de que la crisis climática no tiene ideología, efectivamente, pero desde la perspectiva
sobre cómo la enfocas, evidentemente viene un mundo detrás. Y es cierto, de aquí podemos creer que todo esto va a costa de sacrificios o realmente oportunidades. Y en España, en su conjunto, hemos visto una manera de abordarla, que es entender esto como una oportunidad para transformar un modelo económico vinculado primero de todo a un replanteamiento del modelo energético, que ya ha tenido una primera consecuencia, que son precios de la luz inimaginables hasta hace muy poco. Hace una semana veíamos precios negativos, son simbólicos, pero negativos. Y que esto ha provocado, no me quedo solamente aquí, sino que de repente España se haya convertido en un atractor, un elemento demandador de industria puntera a nivel mundial. De repente, regiones impensables en España, como Extremadura, hay industrias que producen diamantes sintéticos para los semiconductores que se han instalado en Extremadura, o en Valencia para fabricar gigafactorías, o en Huelva para producir metanol para multinacionales. Industrias que hasta hace poco en España no habían venido para nada, mucho menos habían ido a estas regiones y que de repente están generando una riqueza impensable. Esto tiene traslación a Baleares, o cómo desde Baleares no podríamos entender esta crisis como una oportunidad. Hemos visto alguna, ya hemos hecho una estrategia para eliminar el carbón en la Alcudia. Algo de salud hemos ganado, pero seguramente vienen más, porque la ciudad de Palma, 500.000 habitantes, un aeropuerto de 30 millones de pasajeros, seguramente tiene que replantearse la movilidad, con una área turística, la más importante del Mediterráneo, Arenal de Palma, con una movilidad diferente, que es un tranvía, que es una movilidad que hasta ahora nos ha costado un montón y no hemos sabido resolver los que estamos aquí sentados. Hay que plantearse la adaptación de una ciudad de 500.000 habitantes en mitad del Mediterráneo, la vegetación, la oportunidad de generar espacios urbanos completamente diferentes. Estas son oportunidades que en este momento tenemos la obligación, los que estamos todos aquí, de poder tener la capacidad de llegar a consensos para dibujar una ciudad que dentro de 20, 30 años tenga la capacidad de aportar muchísima calidad de vida a temperaturas que serán mucho más elevadas de las que estamos padeciendo ahora mismo, sufriendo en determinados momentos en este momento. Y eso es un gran reto para una economía turística, en la que si no la hacemos habitable y no nos adaptamos, nos encontraremos con problemas de futuro. Por lo tanto, son oportunidades que yo creo que obligatoriamente tenemos que plantear y que seguramente tú conoces otros lugares, otras ciudades que también tienen debates abiertos de este tipo y que depende de cómo se resuelvan, ganan o no ganan el futuro. Totalmente, Manu. Un ejemplo clarísimo el que pones, ¿no? Yo todavía me cuesta entender, ya saben eso que dicen de que la mejor manera de vivir en el futuro es crearlo, ¿no? La mejor manera de vivirlo es hacerlo tú. Vale. El sector del turismo, que es un sector que mueve en torno al 13% del PIB en la última cifra, 13,7, ¿me quieres más? 12,7, bueno, en torno al 13% del PIB, más o menos. Es decir, un supersector en España. ¿Cómo no está siendo líder a la hora de repensar el turismo dentro de un paradigma de sostenibilidad? Porque además el turismo, sobre todo en estas zonas del planeta, es totalmente dependiente de la calidad ambiental. Altas temperaturas, al turismo que puede venir aquí o al resto del Mediterráneo, pues lo gana directamente. Bueno, ya hay informes financieros de cómo afecta, sobre todo las inversiones inmobiliarias, ¿no?, en el Mediterráneo y en el sur de Europa, la crisis climática. ¿Alguien quiere irse al Mediterráneo aquí o a la zona de Andalucía o de Valencia? Da igual, ¿no? ¿Alguien quiere irse a pasar durante una semana de picos de temperaturas de más de 40 grados? Sería raro. En verano, ¿no? Plantea también además un problema de recursos, en nuestro caso en concreto el agua, que parece que es un tema que es colateral, pero en la Costa Brava, en una bronca están teniendo por la prohibición de llenar de piscinas, a veces en hoteles, a veces en casas individuales, la polémica, un hotel, pues yo me hago una desaladora y lleno una piscina con una desaladora.
a terceras grados de altura y no la piscina, pero entonces para regar no, para beber tampoco. Eso de los conflictos que decíamos, que emergen cuando hay problemas, pues eso. Entonces, yo todavía no acabo de entender bien cómo el sector turístico español no está en la punta de lanza del mundo de decir vamos a repensar el modelo turístico para adecuarlo a un paradigma de sostenibilidad. Cuando dices esto, yo sé que hay gente del sector que piensa que nos queremos pagar el turismo, que no, que lo que queremos es que haya turismo, que siga vivo, pero precisamente para eso necesita repensar. Y yo sé que hay muchas propuestas en plan, a veces yo no soy experta en turismo, pero tengo colegas que sí, y sé que llevan tiempo pensándose, pero es que había una oportunidad. Veníamos comentando antes, como que veamos el otro lado, ¿no? El caso del automóvil europeo. Décadas de miles de informes y de miles de eventos, acciones, reuniones de todo tipo, diciéndole a la industria europea del automóvil: el futuro es eléctrico sí o sí. En grandes rasgos. Luego va a depender de otras cosas, pero en grandes rasgos va a ser eléctrico. Ir posicionándolos, ¿verdad? A mí no. Ir tomando posiciones, ir desarrollando tecnología que se os van a comer los chinos. Décadas. Respuesta del sector. Respuesta del sector. ¿Tú crees que Alemania va a dejar caer a la BMW o a la Mercedes? Venga ya. ¿Tú te crees que Francia va a poner en riesgo a la reina, que forma parte de su esencia como francés? ¿Tú sabes lo que supone el sector de automoción en Europa? Eso es imposible. En estos momentos hay todo un lobby montado en la Comisión Europea pidiendo que se tomen medidas para proteger la industria del automóvil frente a los eléctricos chinos que ya están en Europa, que la semana pasada, por ejemplo, anunciaron una planta de ensamblaje en pleno Barcelona. Bueno, no dirás que no estabas avisado. Pero no es que lo dijeran los ecologistas radicales, es que te lo estaban diciendo informes de financieros, informes de perspectiva, informes de tecnología, todo te estaba diciendo, el estudio va por aquí. Mira, a ver, posiciónate. No. Yo vengo de Aragón, yo vengo de Zaragoza. Muy cerquita de mi casa, la térmica de Andorra. Minas y una térmica. Décadas. Chicos, que el carbón se ha acabado. Se va a acabar. Ya están estos. Chicos, que el carbón se cierra. ¿Y cómo nos calentamos? ¿No? Yo he tenido discusiones realmente que ahora sería para retomarlas, ¿no? Chicos, que se va a cerrar el carbón. Que Europa ha dicho que se cierra. Ya verás como cuando llegue la fecha de alguna moratoria. Efectivamente, una moratoria. Que sí, pero que es una moratoria que se va a cerrar. No te preocupes que a última hora, hasta que llega, en el caso de Andorra, en Italia, dice, cerramos en 6 meses. Anda, ¿y ahora qué? Bueno, pues menos mal, que no todo va a ser criticar, menos mal que alguien se inventó una cosa que se llamaba los convenios de transición justa y un instituto de transición justa que empezó a decir, a ver, venga, territorio, la empresa, los ayuntamientos, iniciativas para acá, y se firma un convenio que, bueno, más o menos se está reflotando la zona. Pero es que hacía décadas que se veía que el carbón llegaba a su fin. Y no lo digo para decir, ya lo decíamos nosotros, no. También hemos dicho muchas cosas que nos hemos equivocado, muchísimas. ¿No? Lo digo para decir, cuando tú tienes todos los indicios de que un sector económico tiene unos riesgos que son los que son, por eso los informes que te ha ido de Davos, tú, aunque solamente sea por pragmatismo económico y empresarial, tu obligación es adaptarte a lo que te viene. Es que es el primero de economía, ¿no? Y de primero de empresarial. Tú te adaptas a lo que te viene, te adaptas a ese entorno y a esas tendencias. O escondes la cabeza debajo de la tierra y esperas a que te cierren. Entonces, hemos visto que estaba pasando ya en muchos sectores. Con el agrícola, ojo que nos está pasando algo parecido. Todavía no está tan anunciante, pero nos puede pasar algo parecido. Y el turístico, yo creo que tiene una enorme oportunidad en eso. En definir cuál es el modelo de turismo de futuro que se adapta a las condiciones de sostenibilidad. Porque además no lo definirán otros, o sea, que no, y este se acabará. Porque estamos viendo ya movimientos, ¿no? Estamos viendo ya como en el sur empiezan a temblar las piernas, y por cierto, en el Cantábrico también les empiezan a temblar las piernas, porque están recibiendo una cantidad de flujo de turistas que no tienen infraestructura de turismo de masas, y de repente están que no saben qué hacer con eso. Y también eso es un problema, y no pequeño.
Entonces, claro que es una oportunidad, pero hay que ver la oportunidad y cogerla, porque si no, ahí nos quedamos. Bueno, enhorabuena por el estupendo coloquio. Tenía dos reflexiones. Una, si no considera que es cínico, no sé si es el término cínico, que los países más desarrollados o industrializados le pidan esfuerzos por ejemplo, las ciudades más grandes le pidan esfuerzos a las pequeñas poblaciones que cambien su modelo productivo, o a los países menos desarrollados cuando son los que más contaminan. Eso es un poco, claro, que no sé si es una especie de segunda colonización, no sé, que no se malinterprete, pero... Y la segunda cuestión es si considera que faltan, bueno, ya creo que lo ha comentado, si falta, qué tipo de política, qué institución considera que se podría crear, o qué tipo de liderazgo se podría crear para comenzar a hacer políticas públicas serias en estos aspectos. Si tiene que ser más a nivel europeo, global. Gracias. Bueno, una de las características de esos problemas retorcidos que decíamos que necesitan liderazgos muy repartidos y muy multinivel. Necesitamos alcaldesas, presidentes de comunidades autónomas, presidentas del gobierno, secretarios generales de Naciones Unidas, comisarios. Necesitamos que esos liderazgos estén claros, ¿no? Y también en lo privado. Necesitamos CEOs de empresas, directivas del ámbito financiero, investigadoras de tecnología. Necesitamos todo eso, que esos liderazgos estén distribuidos. Pero por lo que me decías de los territorios, claro, es que ese es el tema. Yo creo que la cuestión está en entender esta transición no solamente no como un sacrificio, sino como una oportunidad para también solucionar problemas que teníamos previamente. Los desequilibrios territoriales, por ejemplo, en España no son nuevos. Ahora llevamos ya unos años hablando de la España vacía, ¿no? ¿Puede ser la transición ecológica una oportunidad para abordar los retos que supone una España vacía? Desde luego. Lo es. Si se hace bien, lo es. O puede ser, mejor dicho, ¿no? De lo contrario, además, es que no podremos hacerlo. Fijaros, os decía antes, de Aragón es una tierra que, bueno, para que os situéis un poco, 1.100.000 habitantes, el 10% del territorio de la península, 1.100.000 habitantes, de los cuales más de 700.000 vivimos en Zaragoza, en la ciudad. Pero él tiene zonas de densidad de población parecidas a Sahara, con todos los problemas que eso acarrea. Y ventajas, realmente no alguna, pero bueno, con todos los problemas, ¿no? Es también una de las comunidades autónomas donde ha habido en estos momentos más movimientos de oposición a la instalación o al despliegue de parques de energías renovables. Cuando haces estudios cualitativos, cuando haces investigación con la gente que se opone a este tipo de instalaciones, salen muchos argumentos. Pero hay uno que sale siempre, que es: ya estamos otra vez sacrificando mi tierra para ponerla al beneficio de otros. Gente que en su momento tuvieron que salir de su pueblo en el Pirineo porque se inundó para hacer un embalse para que otros regaran allá abajo. Y esa gente decía: no estoy sacrificando mi tierra, mi pueblo, para que la riqueza la deje de ellos. Y yo me tengo que ir de mi casa, ¿no? Y ese sentimiento que existe en la memoria histórica del territorio, de ese territorio, ahora emerge cuando dicen: perdona, que me vas a llenar todo esto de molinos para que los de la ciudad se chupen la energía, porque son ellos los que consumen la energía. No digo que sea ni verdad, ni mentira, ni bueno, ni malo, digo que ese es el sentimiento que expresan. Entonces, o gestionas eso, o no la transición energética. O será mucho más lenta, más costosa, más problemática, más chalecos amarillos. Entonces, eso hay que gestionar. ¿Qué quiere decir que no se pueden poner los parques? No, hay que ponerlos, son imprescindibles, hay que ponerlos bien, con acuerdos, etc. Entonces, eso en sí mismo ya te genera una oportunidad para paliar uno de los problemas importantes del desequilibrio territorial y del sentimiento de agravio de unos territorios frente a otros. Acaba de aprobarse la Ley de Cambio Climático Vasca, no sé si la conocéis, que incorpora algunos de los elementos que ya se han utilizado en otros sitios. Por ejemplo, creo que aquí en Mallorca había alguno de carácter humanitario, pero creo, no estoy segura. Pero la ley vasca lo incorpora ya como una obligación. Y es que una empresa, cuando quiere instalar unos parques renovables, tiene que cumplir una serie de procedimientos, de acuerdos, tal. Y
una participación del conjunto del territorio, del conjunto de los pueblos que viven donde se van a implantar, para que sean beneficios también por esas instalaciones. Ese tipo de prácticas tienen que extenderse y se van a extender, ¿no? Porque si no, no se pueden hacer. Pero bueno, pues insisto, esta transición no la hemos hecho nunca, no sabemos cómo se hace. Entonces hay que ir aprendiendo poco a poco. Podemos dar por terminado esta primera parte y ahora los socios continuaremos en la cena. Dicho que era una suerte tenerte aquí y haber venido, y yo creo que ha quedado claro, lo has dicho, que la naturaleza se las apaña sin nosotros, pero nosotros necesitamos una naturaleza sana. Así que buenas noches a todos y muchas gracias. Muchas gracias.